Continuando, entonces, nos planteamos otra pregunta. ¿A quién nos ha dado Dios para ser salvos? Para esto, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera, buscamos el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una respuesta certera y única a esta pregunta es: Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito para que Él nos pueda hacer salvos. En el anterior punto leíamos, pondrás por nombre Jesús, y Él los librará del pecado. Entonces, Cristo es el que Dios nos ha enviado para que nos pueda salvar. Entonces, ¿qué nos espera? Pero si nosotros creemos en Jesús y nos salvamos y Él nos da su salvación, Cristo nos tiene preparado una nueva sociedad para todos nosotros. ¿Ya? Dice, nosotros vamos a ser parte de un linaje escogido. Esto se menciona en el libro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Este linaje escogido también se denomina un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo especial de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Somos salvos para ser parte de un nuevo grupo de personas, una nueva nación, la realeza y un pueblo alabando y dando la gloria a Dios. También vamos a tener nosotros un nuevo gobierno. Actualmente estamos siendo gobernados por humanos, por hombres que pueden tener fallas, pero nosotros, al ser salvados, vamos a llegar a ser gobernados por nuestro Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, liberados del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. En contraste, podemos leer en Efesios capítulo 2, verso 2, una vez que entramos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí tenemos dos situaciones. En la primera, somos liberados de las tinieblas para ser gobernados por el Hijo de Dios. Y en la segunda, somos gobernados por el príncipe de la potestad del aire, que puede ser Satanás, el diablo, ya, que gobierna a los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros, al ser salvados, pasamos de estar en un gobierno donde rige el miedo por un gobierno donde ahora rige el amor. Aquí dice, ya no atado a la desobediencia, sino liberado a la obediencia a Cristo. Continuamos. Otra pregunta que nosotros nos planteamos es, entonces, ¿cómo nos salvamos? Aquí tenemos dos respuestas: por gracia y por fe. Busquemos el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Buscamos también el libro de Tito, capítulo 3, versos 5 al 6. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros no somos salvos por algo que nosotros hagamos. Por más justos que seamos, por más buenos que seamos, eso no nos da la salvación. La salvación es algo que nuestro Señor nos regala. Eso es que tenemos la salvación por gracia. Dios nos regala la salvación, pero también necesitamos algo para acceder a ella: la fe. Busquemos el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y justamente este versículo combina estas dos respuestas que nosotros damos. Dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Entonces, la gracia de Dios es quien nos rescata, y a esta gracia se accede a través de la fe, creyendo en Jesús. La gracia es un acto de Dios, la gracia es el depósito de ayuda de Dios, y la fe es la clave para ver la gracia liberada en nuestra vida, para rescatarnos y colocarnos en los propósitos de Dios. Pablo también nos decía, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación entonces implica que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Tenemos que tener en cuenta que la fe es algo que proviene del corazón. Es la confianza, es volcarnos y confiar que tenemos a Jesús, que tenemos su salvación, que tenemos la liberación, la sanación y la restauración que Él nos ofrece. Ahora, llegamos a la última pregunta. Dice, ¿es segura nuestra salvación? Si nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También podemos leer el libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros, hermanos, tenemos la salvación asegurada porque Cristo nos ha regalado esa salvación. Por gracia nosotros tenemos acceso a esa salvación. El problema es que nosotros no recibimos esa salvación, o si la recibimos, poco a poco la vamos desechando, vamos despreciando esa salvación. ¿Cómo? Al no obedecer su palabra, al no creer fielmente en el Señor Jesús, al no ser un buen creyente, nosotros desechamos esa salvación. Dios nos ha regalado su salvación. Cada uno de nosotros tiene la salvación asegurada gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto solo lo podemos obtener al aceptarlo en nuestro corazón y obedecerlo todos los días de nuestra vida. Amén. Y para terminar, hablemos de la importancia de la salvación. Primero, para Dios es importante la salvación.
Es tan importante que envió a su único hijo a morir en la cruz para salvar a esta humanidad. Fue tan importante para Él que ya lo tenía en sus planes. Es tan importante la salvación para Dios que Él, antes que tú nazcas, ya te conocía y quería salvarte. De la misma manera, para el Hijo, para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, es tan importante la salvación que Él mismo vino a sacrificarse y entregar su vida, a darnos la salvación a través de su sangre, a desangrarse en aquella cruz y morir para que podamos tener acceso a esa salvación. Es tan importante para el Padre y para el Hijo la salvación que ambos hicieron el sacrificio, uno enviando a su Hijo a morir, el otro entregando su vida por esta humanidad. No despreciemos el sacrificio que han hecho nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo también considera muy importante la salvación, porque Él cada día actúa en aquellas personas que han aceptado a Cristo y las lleva a la salvación. Muchas veces lastimamos al Espíritu Santo, pero Él sigue actuando, sigue obrando en nuestras vidas. No se detiene, porque Él quiere también que nosotros seamos salvos. Entonces la Santa Trinidad considera muy importante la salvación. Ahora, también no podemos dejar de lado a Satanás. Él también considera que la salvación es muy importante. Es tan importante que Él está obrando todos los días como león rugiente alrededor de quien pueda devorar. Los demonios también consideran que la salvación es tan importante, por lo que todos los días trabajan en hacer caer, en tentar a todos los salvos. No quieren que la humanidad se salve, quieren llevarse a la mayor cantidad de personas que puedan. También podemos decir que para aquellas almas perdidas, la salvación también es muy importante. Recordemos la parábola de Lázaro y el rico. El rico, al caer al infierno después de haber vivido una vida de riqueza, una vida tal vez de muchos lujos, él, al llegar al infierno, veía a Lázaro y le pedía al padre Abraham que puede enviar a Lázaro a su casa, porque él tenía hermanos y él no quería que ellos terminen en ese lugar. Entonces, la salvación era muy importante para esa alma que se recordaba de sus hermanos y que no quería verlos en el mismo lugar que él estaba. Hermanos, si para todas estas personalidades que les he mencionado es tan importante la salvación, ¿cómo nosotros podríamos menospreciarlo? ¿Cómo nosotros no podríamos tomarlo en estima? ¿Cómo nosotros podríamos descuidar semejante gracia que Dios nos ha dado? Hermanos, de esta manera podemos nosotros terminar esta escuela dominical. Les agradezco mucho a todos aquellos hermanos que han podido escucharme. Les agradezco mucho, hermanos. Espero que esta sea una nueva forma de transmitir la palabra del Señor y que siempre sea Él quien nos guíe. Amén. Los invito, hermanos, a que puedan inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y agradecemos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu enseñanza. Muchas gracias, Señor, por tu salvación. Sin ella, Señor, ¿qué haríamos? ¿Qué nos esperaría? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Pero tú nos sostienes, tú nos mantienes, Señor. Tú nos das tu esperanza. Tú te has sacrificado, Señor, por nosotros. Y nosotros hoy hemos tratado de aprender un poquito sobre esa salvación que tú nos has dado.
Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso. En esta noche te agradezco y, Señor, termino de esta manera esta escuela dominical en el nombre de Jesús. Amén.